Tiene desactivado el micrófono, profe. Hola, 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 hola. ¿Ya se escucha, perdón? Perfecto. Bueno, vamos a iniciar entonces el día de hoy, chavos. Me presento, mi nombre es Jorge Piña, soy la persona que los va a apoyar durante esta sesión de lo que es el curso de reparación de MacBook. Esta es la sesión, vamos a decirlo así, la sesión cero de lo que vendría siendo la clase de secuencia de encendido de equipos M1. Como tal, es una sesión de nivelación. ¿Qué es lo que vamos a ver durante esta sesión? Similitudes y diferencias de los diferentes tipos de MacBook que vamos a encontrar obviamente en el mercado, desde las tecnologías T1, T2 y M1. Vamos a omitir en este momento lo que son las computadoras MagSafe, porque técnicamente son unos modelos que ya no vamos a poder utilizar durante esta sesión. Esto es con el objetivo, obviamente, de que podamos entender un poquito mejor cuando empecemos con la secuencia de encendido de las computadoras M1. ¿Vale? Eh, vamos a empezar entonces. Ya algunos me conocen, otros no. Espero que la sesión sea de su agrado. ¿Qué es lo que vamos a empezar directamente el día de hoy? Pues bueno, vamos a comenzar con lo que son esta pequeña nivelación. Vamos a ver un poquito sobre los diferentes tipos de tecnología que tenemos de computadoras MacBook. Tenemos tecnología T1, T2 y M1. Para que ustedes se puedan dar una idea, las tecnologías con computadoras tipo C salieron en el año 2015 con la primera MacBook en el mercado con un puerto tipo C llamado MacBook A1534, la cual es la MacBook de 12 pulgadas. Muchos se recuerdan porque es una MacBook que tiene una tarjeta lógica muy pequeña, como la de un iPad, tiene un procesador M más bien, que es todavía de Intel, y es una máquina pues, bastante sencilla. Es la que tiene el flexor que conecta al trackpad directamente a la tarjeta lógica y que si no tienes ningún tipo de precaución puedes romper el flexor a la hora de abrirla. Con esta fue con la que iniciaron las computadoras MacBook tipo C. De ahí, pues obviamente a partir del año 2016 salieron las primeras generaciones de MacBook con procesador T1. Eh, ¿Cómo nos vamos a dar cuenta cuando salieron esas primeras MacBook con procesador T1? La última MacBook tipo C que no tiene ninguna de estas tres tecnologías, T1, T2 ni M1, fue la MacBook A1708, la cual es una MacBook Pro de 13 pulgadas con dos puertos tipo C. Es aquella MacBook que no tiene el Touch Bar. Es básicamente la digamos, el pequeño puente entre lo que es una MacBook tipo C normal con las nuevas tecnologías MacBook T1. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? Pues bueno, con las computadoras T1 hubo la necesidad de incorporar diferentes tipos de elementos, entre ellos elementos de entretenimiento o de seguridad también, para estas computadoras. ¿Cuáles eran estos componentes? El primero y el más conocido es el famoso Touch Bar. Esa pequeña barra Touch, esa pequeña pantalla que tienes en la parte superior del teclado, fue incorporada en las computadoras 2016 y 2017, que son máquinas A1707 y A1706, MacBook Pro de 13 pulgadas de 4 puertos tipo C y MacBook Pro de 15 pulgadas de 4 puertos tipo C. En estas se incorporaron lo que son estas pequeñas barras táctiles. El hecho de que esta computadora ya tenga una barra táctil significa que ya tiene uno de estos tres procesadores, T1, T2 o M1. En el caso de lo que es también la huella digital o el lector de huella, famoso en iPhone como Mesa, esa huella también fue incorporada a partir de estos modelos de máquinas, A1707 y A1708. Bueno, con la llegada de este tipo de tecnologías para lo que vendrían siendo estos equipos, se incorpora el primer procesador, ¿ok? De seguridad, porque es un procesador de seguridad de Apple, llamado T1 en lo que son estas computadoras. Y es aquí donde ya empezamos a fusionar lo que vendría siendo la tecnología de Intel con la tecnología de Apple. Apple empezó a incursionar con estas tecnologías para que los equipos obviamente pudieran tener algunos rasgos muy similares a los teléfonos celulares iPhone, obviamente haciendo una transición gradual para que el equipo pudiera estar en este caso pues, con algunos protocolos de seguridad de la misma empresa de la manzana.
¿Qué pasa aquí? Empezamos con lo que vendría siendo la primera versión del procesador T1. Principalmente se encarga de la seguridad para el Touch ID y para el Touch Bar. ¿Cómo es esto? El procesador T1 técnicamente es este mismo procesador que venía en lo que vendrían siendo las computadoras MacBook, como les digo, de 13 pulgadas y 15 pulgadas, estos primeros modelos, que carecen de lo que es el procesador T2. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Pues bueno, esta computadora aún tiene un SMC, un System Management Controller, que empieza con las siglas 980, YFE, YFC. Te das cuenta que ya es una MacBook tipo C, porque tiene integrado lo que es su tarjeta de Wi-Fi, el iPort, y también tenemos integrados pues, los discos duros, las tarjetas o el disco duro, las memorias NAND en lo que es la tarjeta madre. ¿Dónde se va a encontrar el famoso procesador T1? Técnicamente esta máquina posee lo que vendría siendo el famoso chip T1 de este lado, perdón, acá está. Debajo de lo que vendría siendo este blindaje, tenemos lo que es el famoso procesador T1, seguido de su PMU, de su, vamos a llamarlo así, su unidad de alimentación. Lo vamos a ver ahorita aquí en el microscopio para que lo puedan ver un poquito mejor. Aquí está. Esto de aquí, técnicamente vendría siendo, debajo de esto se encuentra lo que es el famoso procesador T1. El primer procesador que vamos a encontrar en este caso de seguridad de Apple que fue incursionado en lo que son las computadoras MacBook. Hasta antes de estas computadoras no teníamos ningún procesador de seguridad de Apple directamente instalado aquí. Teníamos la misma tecnología de las computadoras portátiles multimarca, una BIOS o un EFI, obviamente, seguido de lo que vendría siendo, pues bueno, algunas características de lo que es el PCH de Intel. En estas computadoras se incorpora por primera vez lo que es este procesador, este T1 de Apple, así lo pueden ver mucho mejor, el cual va a controlar directamente el Touch ID y también va a controlar el Touch Bar de la computadora. Tenemos acá también su PMU. Este circuito de aquí llamado Berkelium es un PMU, el cual se va a encargar de alimentar todas las alimentaciones de lo que vendría siendo este procesador. Es la primera computadora con esa tecnología T1. Bueno, perdón. ¿Qué es lo que vamos a checar a diferencia de otras computadoras? Bueno, hasta antes de estas computadoras no existía un procesador T1. Quiero aclarar muy bien que el T1 viene casado con la huella digital de la computadora. Así que si esta computadora se llega a dañar de lo que es este procesador, tienes que reemplazarlo. Pero casi siempre se reemplaza con toda la huella digital donante de la máquina donde se le va a quitar. Puedes reemplazar el puro procesador, sí, puedes cambiar el puro software, pero vas a perder la huella o lo que es el Touch ID de la computadora. Ahora, no importa si la computadora no tiene este procesador, la máquina puede iniciar, puede arrancar. No es un componente crítico. Lo que sí va a suceder es que te va a mandar aquí un error de seguridad, de una actualización de seguridad, un mensaje bastante común en lo que son estos dispositivos Apple, ¿vale? Ahora, ¿qué otra cosa vamos a tener en cuenta aquí? Pues bueno, vamos para acá. Ok, continuando entonces ahora con lo que es el procesador T2. Ahorita vamos a seguir platicando del T1, no hemos acabado, ¿eh? El T2 aporta seguridad y control de funciones del sistema de audio, disco duro, encriptación, asegurando un sistema operativo sin manipulaciones. Bueno, a partir del año 2018, esto sí quiero que lo aclaremos muy bien, porque hay gente todavía que se confunde sobre cuándo salió el T2. El T2 salió a partir del año 2018. En el año 2018 sale con los primeros modelos de MacBook Pro y MacBook Air, las MacBook que ya son completamente diferentes a la A1466, los primeros modelos de MacBook en el mercado con lo que vendría siendo el procesador T2. ¿Qué es este procesador T2? ¿Para qué sirve el procesador T2? Pues bueno, es un procesador de seguridad que se incorpora directamente en la tarjeta madre, el cual va a tener diferentes tipos de funciones en el equipo. La primera función que va a tener, obviamente, es igual que el T1. Se va a encargar de controlar directamente de lo que son los discos duros. Se va a encargar también de controlar lo que es la Touch ID y también el Touch Bar.
pero también vamos a agregar lo que vendría siendo, como se había comentado, el disco duro. Y si no me equivoco, en lo que vendría siendo el T2, tenemos también aquí algunas cuestiones sobre un firmware interno que viene en una memoria EEPROM. Es un firmware que se le va a conocer como BridgeOS, un sistema operativo, aparte de lo que es el sistema operativo normal de Apple, o sea, de lo que es el OS X, es un sistema operativo que se va a instalar directamente en lo que es esta memoria EEPROM para el control de este procesador, para que la máquina pueda instalar el sistema operativo o ejecutar el sistema operativo OS X que teníamos técnicamente anteriormente en las computadoras. Una de las ventajas que tenemos aquí con este tipo de dispositivos es que, pues bueno, ya es un poquito similar a lo que es el sistema de Apple. Y en cuestión de diagnósticos, se me hace un poquito más sencillo de reparar que en las máquinas anteriores, porque tú puedes aislar la falla en cualquiera de los dos ecosistemas, en el de Intel y en el de el procesador T2 o en el SoC, ya que el T2 técnicamente es un procesador de iPhone 6S, es decir, es un procesador SoC que tiene un CPU en la parte inferior y en la parte superior tiene una memoria RAM instalada, como una especie de flip chip. ¿Ok? Entonces, esa es una de las ventajas que vamos a tener aquí, que tú puedes tratar de aislar la falla por culpa de un T2 o puedes aislar la falla por culpa de la parte de Intel. Obviamente hay que entender algo. En el chip T2 viene grabado el número de serie de la computadora y la activación de estos equipos es exactamente igual que en la de un iPhone, un iPad y un Apple Watch. Es decir, cuando tú inicias sesión con estos dispositivos, el Apple ID se casa con el número de serie de la computadora y al momento de restaurar el equipo tienes que colocar la cuenta o el correo de iCloud con tu contraseña para que puedas volver a utilizar el dispositivo. Entonces, si en algún momento se muere el T2 por algún corto o sobre todo por una mala manipulación, vas a tener un equipo completamente inservible. Eh, es un chip bastante bueno, para mí se me hace un chip muy noble. No he encontrado muchas máquinas donde falle el T2, a menos que haya sido por una mala manipulación. ¿Cuál ha sido la mala manipulación? Cuando normalmente colegas se encargan a lo mejor de manipular cerca donde está el chip, de tratar de hacer jumpers o en el afán de intentar desbloquearlo, andan desoldando las memorias, la CPROM, por ejemplo, o andan jugando intentando meterlos a DFU, se equivocan y pueden poner en corto las líneas de alimentación que van cercanas al T2. ¿Cuáles son esas líneas? Por ejemplo, la de 1.8 Sleep es una de las líneas más comunes con las cuales tú puedes poner al procesador en DFU. ¿Y por qué quiero que aprendan a diferenciar estas máquinas? Pues bueno, en el 2018, en el año 2018, salió la máquina con este procesador, la primera máquina, hasta finales del año 2020. En el 2020 hay una transición con las máquinas M1. Pero también quiero que entiendas esto. Uno de los fallos más comunes aquí en las máquinas T2 es por culpa de corrupción en el sistema del iBridge, que es, perdón, del BridgeOS, que es el sistema operativo de lo que vendría siendo el chip T2. Si esta corrupción existe, normalmente estas máquinas van a entrar en modo recovery o en modo DFU. ¿Qué sucede aquí? Si tú no tienes conocimiento de cómo instalar Apple Configurator o actualizar actualmente a Sequia, algo así se llama el sistema operativo más reciente, lo que va a suceder en el futuro es que vas a tener ahí problemas para poder hacer la restauración de estos dispositivos. Y aquí es donde empiezan muchas confusiones. Conozco colegas que intentan poner en DFU máquinas 2015, 2016 y 2017. Máquinas que obviamente no tienen un procesador T2, por lo cual es imposible que hagan eso. Y también conozco colegas que ignoran que las máquinas, por ejemplo, T2 y las M1, se tienen que colocar en recovery o en DFU para poder hacer una instalación limpia de este sistema BridgeOS. También conozco colegas donde técnicamente cuando tienen una corrupción en este sistema, pretenden aún rescatar la información que desafortunadamente viene encriptada y que hasta la actualidad solamente una entidad informática ha podido desencriptar este disco duro. Obviamente es algo que está muy lejos de nuestro alcance porque fue una entidad técnicamente que se contrató en Estados Unidos por el FBI para poder desencriptar un teléfono celular. Entonces, creo yo que estamos muy, muy lejos de ese tipo de alcances, por lo menos hasta este momento. Ahora, ¿qué les voy a comentar más de este procesador? Pues bueno, tiene una mejora de eficiencia, compatibilidad con el sistema operativo sin manipulaciones. Es una transición que hace básicamente Apple para los nuevos modelos T2
Y aquí pues Apple ya nos estaba avisando que estaba cambiando ya el sistema nativo de Intel por el T2. Digamos que todavía el T1 es 90% Intel, un 10% Apple. El T2 es un 50% Intel, 50% Apple. Y de ahí vamos a saltar a lo que es el M1, que es un 100% Apple. Los procesadores M1 o las máquinas con tecnología M1 hacen a un lado completamente a lo que es Intel. Intel desaparece completamente de las máquinas M1, M2, M3 y actualmente el día de ayer salieron las M4. ¿Qué pasa aquí? No te vas a encontrar ya en estas computadoras más recientes un chip de video dedicado, no te vas a encontrar a lo mejor en esas computadoras más recientes un CPU Intel y por consecuencia tampoco te vas a encontrar con lo que son las famosas secuencias de encendido de las máquinas multimarca. Por eso es algo muy importante. Te vas a olvidar de muchas líneas como los estados S4, como el estado SUS. Te vas a olvidar también de algunas líneas, por ejemplo, como el Platform Reset o el Resume Reset que llegas a encontrar o que muchos que hacen multimarca se casan con eso y se quedan con ese tipo de cosas. En las máquinas M1, pues obviamente desaparece por completo este tipo de líneas, este tipo de tecnologías. Hacen un lado Intel, AMD ni le hicieron caso durante todo este tiempo y tampoco lo van a montar aquí. Es completamente una secuencia nativa de Apple. En las máquinas más recientes, como se los digo, cambian bastantes cosas. Todavía en las máquinas T2 tenemos chips de videos dedicados, tenemos procesadores de Intel, Core i7, Core i9. También ya vamos a tener pues algunas de las líneas que les acabo de comentar hace rato, ¿no? Estados SUS, estados S0, estados S4, S3, S5, Always y demás, ¿no? En las máquinas más nuevas, pues no es así. Les voy a platicar un poquito más de estas características. Primero que nada, identificando lo que son estas famosas fuentes Always. Y esto en comparación con las máquinas MagSafe. Supongo que la mayoría de los que están aquí ya tiene experiencia o se ha metido un poquito a reparar las máquinas MagSafe. ¿Y qué es lo que tenemos en lo que vendría siendo la etapa de encendido de una computadora MagSafe? Si ustedes se acuerdan, en la etapa de encendido MagSafe empezamos siempre con los rieles Always. ¿Cuáles son los rieles Always? Son técnicamente 5 rieles Always los que vamos a ir siguiendo de la siguiente manera. Empezamos con PP3V42G3H, seguido por PPBoss G3H. Recuerden que después de que se genera 342 G3H, nace la línea PP3V3RTC, que es la línea de reloj. Y después de PPBoss G3H nace técnicamente 3V3S5 y 5 voltios S5. Los voltajes always, los voltajes necesarios para que la máquina pueda empezar con su secuencia de encendido. Cuando tenemos estos voltajes que están generados por lo que es el circuito ISL625 Charrier, que están siendo generados por la fuente 342 Buck que tenemos a la entrada de la máquina, y que obviamente entre todas estas van alimentando al SMC. En estas máquinas MagSafe recuerda que no tenemos todavía ningún PMU o ningún PMI, solamente tenemos buck converters regados por todas las máquinas, o sea, fuentes step down. Tenemos alguna que otra fuente step up para lo que es el Thunderbolt y para lo que es el backlight, pero después de eso, pues simplemente sigue el SMC, que es el que va a orquestar con la secuencia de encendido. Es decir, recuerda que presionas tú el botón de encendido, SMC RCTL, presionas el botón Power, llega al SMC, el SMC recibe esta señal, lanza la señal SMC Power, ya no me acuerdo cómo se llama, SMC Power On-Off, creo, le llega más bien al SMC, y el SMC lanza la señal SMC Power CTL que le llega al PCH, el PCH lanza la señal SPM Sleep, y empieza todo el relajo. O sea, empiezan las señales o voltaje SUS, que es donde se alimenta la BIOS. De ahí se alimentan, o bueno, bien, se generan los voltajes S4, donde vas a encontrar en algunos casos al trackpad, al teclado. De ahí nacen los señales o las señales S3, donde vas a encontrar la memoria RAM, ok, algunos USBs. Y por último nacen las señales S0. De S3 nos lanzamos S0, que es donde va a empezar a encender completamente la máquina con todos los dispositivos, con todos los elementos que nacen en S0. ¿Cuáles son? El backlight, el CPU, los gráficos, todo lo que tenga que ver ya, el audio con lo que ya es la máquina encendida, nace ya en lo que es el S0. Así tenemos esta secuencia básicamente en lo que es MagSafe. Bueno, en las máquinas más recientes, empezando con T1, vamos a incursionar a un pequeño elemento ahí, ¿no? O sea,
tenemos todavía un SMC. En T1 aún tenemos SMC. ¿Ok? Pero vamos a agregar a un pequeño individuo en estas máquinas que lo vamos a conocer como PMU. Y no estoy hablando del PMIC que tenemos aquí. Este PMIC es el que va a alimentar al T1. Estamos hablando directamente de un PMU que se llama en algunos modelos Bansuri. Este es el SMC. Vamos para acá. Aquí está. Bansuri, que es un PMU el cual se va a encargar de dar alimentaciones. Entre muchas de estas, las alimentaciones le van a llegar al T2, ¿ok? Perdón, disculpen, aquí es T1, perdón. Se va a encargar de hacer algunas alimentaciones en estas máquinas T1, lo que es este PMU, va a interactuar con el SMC constantemente para crear algunas alimentaciones o señales para lo que es el encendido de la computadora. Hasta este punto aún todavía no tenemos lo que son los dispositivos T2, solamente es el T1. Recuerden, el T1 inició en este caso con lo que es... Pero, bueno, voy a... No le quiere silenciar. Ya lo silencié. Ya. Ok. Ok, vamos a continuar. Seguimos aquí. Entonces les platiqué un poquito de los voltajes always y del PMU. Quiero platicarles también un poquito de cómo se van a llamar ahora en las máquinas más recientes. Desaparece el PP3V42G3H, nace PP3V3G3H, que básicamente es lo mismo, es la primera fuente always de las MacBook. En lugar de llamarse PP342, se genera PP3V3G3H. En algunos modelos se llama PP3V3RTC, sobre todo en las más recientes, en las T2. En las T2 deja de llamarse PP3V3, bueno, se llama esa normalmente 3V3 RTC, y la correspondiente 3V3C5 se llama 3V3G3H. O sea, vas a encontrar ahí técnicamente que los nombres se van a como que entremezclar y decir, oye, pero qué show, ¿no? O sea, ¿cómo está esto, no? La única cosa es que tienes que guiarte normalmente como yo lo hago directamente por el esquemático, por el buck converter que los va a generar. Recuerda muy bien que el voltaje de 342G3H en MagSafe nace por un buck converter, ¿ok? Por un solo buck converter que no es síncrono, básicamente, o que no tiene los MOSFETs, tanto el de alta como el de baja por fuera. Es un circuito que internamente tiene los MOSFETs ya en el integrado. Este circuito es el que genera el voltaje de 3V3G3H, el equivalente a PP3V42. Ahora, la fuente de 3V3S5 viene generada por un TPS. TPS 51180, TPS 51125, que es un buck converter dual síncrono. Si ustedes se acuerdan, es un circuito que se encarga de generar lo que son los voltajes de 3V3S5, de 3V3S, o de 5 voltios S4, perdón, y el LDO de 5 voltios S5. Este TPS también lo encuentras en multimarca. Bueno, este TPS genera el voltaje de 3V3S5. Ahora, ¿qué pasa? En las máquinas más recientes sigue existiendo este TPS. O sea, en T2, en T1, vas a conseguir aún este TPS. Pero la diferencia es que los voltajes ya no se van a llamar de la misma manera. En este caso, el voltaje de 3V3S5 pasa a llamarse 3V3G3H. Sí, muy similar en este T1 al 3V3G3H, que nace siendo el equivalente a 3V42G3H. Entonces debes de tomar en cuenta muy bien ese punto para que no te vayas a cuadrapear. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando tú estás diagnosticando estas computadoras, a mí me han llegado colegas con máquinas que me dicen, profe, mi máquina ni siquiera está negociando con los controladores tipo C. Ok, que le has revisado. No, mira, pues sí tengo 3V3G3H y también, perdón, no tengo 3V3G3H, pero no logro hacer lo que funcione. No tengo 3V3G3H y no logro hacer lo que funcione, ¿no? Entonces, bueno, ok, no logro hacer que funcione, pues vamos a checarlo. Y te das cuenta que la fuente que él está revisando, porque no encuentra cortos, no encuentra líneas abiertas, no encuentra ningún problema en esa fuente, en realidad la fuente que él está revisando es la fuente que nace del TPS. O sea, es una fuente que en teoría se tiene que habilitar hasta que la máquina está en 20 voltios.
Entonces es ahí donde está el problema, que nuestro colega ya empezó a cambiar el TPS, ya cambió resistencias, ya cambió todo lo que había alrededor, ya inyectó voltaje, no se calentó nada, y está trabajando con una fuente que en teoría no se debe de habilitar en ese estado. Oiga, profe, pero es que usted me dijo que el voltaje de 3V3G3H es el primero que se tiene que generar, que es el primer voltaje para que la máquina se alimente a lo que es el PMU y que empiece a haber una negociación. Sí, efectivamente, pero no me refería a esa fuente. Entonces, tomen en cuenta muy bien que en líneas de este tipo de máquinas, T1, T2, van a intercambiarse en algunos casos y los nombres van a ser muy similares. 3V3G3H y 3V3RTC, donde en T2 normalmente 3V3RTC va a ser el equivalente a lo que vendría siendo el PP342G3H de MXC. Y en las T1, 3V3G3H es el equivalente al PP342 en MagSafe. No se les vaya a olvidar esto, que es algo muy importante y que les puede quitar muchos dolores de cabeza. Ahora, continuando con todo esto, vamos a platicar de lo que es esto que les había dicho, del USB Power Supply. ¿Ok? Vamos a ver de lo que vendría siendo las famosas negociaciones de 5 a 20 voltios de las computadoras MacBook. Si ustedes se dan cuenta en el grupo en el que estábamos platicando, en el que estábamos trabajando, de lo que es la secuencia de encendido, les había comentado que es muy importante que ustedes puedan, en este caso, adquirir esta herramienta que yo les muestro aquí, lo que es la famosa PowerZ. ¿Por qué quiero que adquieran esta herramienta, valga la redundancia? ¿Por qué? Bueno, una de las características de esta pequeña herramienta, y quiero que recuerden muy bien esto, es que normalmente en lo que es la negociación de estos elementos, tú vas a encontrarte con que el adaptador de corriente, vamos a decirlo así, adaptador de corriente o el cargador, tiene que entablar un diálogo con la computadora. Tiene que entablar un diálogo con la Mac. Pero para que pueda existir este diálogo, para que la Mac le pueda decir al adaptador de corriente cuál es el voltaje que necesita con el perfil de energía que necesita, van a interactuar muchos elementos. Entre todos estos, una pequeña PROM del TEDO, de los controladores tipo C, que se le va a conocer como TBT ROM. Una de las características de esta PowerZ es que cuando esta se conecta, te va a dar voltaje, te va a dar corriente y te va a dar potencia. Te dice también cuánta alimentación tienen las líneas CC1 y CC2. Obviamente esto solamente va a tener alimentación dependiendo en qué posición conectes el cable. Pero algo que me agrada de esta pequeña PowerZ es que te dice el protocolo con el cual logra hacer una negociación con el cargador. Hay máquinas que tienen dañadas las TBT-ROM y por medio de la PowerZ tú te puedes dar cuenta si sí está leyendo el protocolo, como lo podemos ver aquí, que no está leyendo el protocolo correcto, o si lo está leyendo de una manera correcta. ¿Se entiende? Por eso es que yo les recomendé esta herramienta. Con esta herramienta tú puedes diagnosticar una TBT-ROM corrupta. ¿Por qué? Porque a pesar de que en algunos casos aquí se queda con 5 voltios, 250 miliamperios y no pasa, de un lado de los conectores tipo C te lee el PD correspondiente y del otro lado de los conectores tipo C te lee un PD erróneo, un Power Delivery. Así es como te das cuenta que el problema es entre una comunicación entre la TBT-ROM con lo que vendría siendo mi cargador. Esto obviamente lo vamos a ver más a detalle en la capacitación. Bueno, pues se los comento nada más para que vayamos ahí teniendo en cuenta este punto, ¿vale? Entonces vamos a dividir estas etapas de la siguiente manera. La primera etapa, que es la alimentación, una etapa en donde técnicamente vamos a dejar todo preparado en stand-by para que la máquina pueda empezar a trabajar con la etapa de comunicación y negociación de lo que es el Power Delivery, que es el PD.
Una vez que hace el Power Delivery y sube a 20 voltios, vamos a tener la última etapa, que es la de generación de todos los voltajes always para que la máquina pueda encender, quiere decir los voltajes que le hacen falta. ¿Ok? Esto es algo muy importante que debes tener en cuenta para poder trabajar. Bueno, ahora vamos a continuar. Algo de lo que tú debes de tener en cuenta es que en el conector tipo C, tú vas a tener técnicamente las siguientes líneas con las cuales vas a poder empezar a trabajar. La primera y más importante es la línea de VBus, que vendría siendo estas dos, perdón, la SB1, no sé por qué esta no, vamos a borrar esta. Vamos a hablar de las líneas VBus, que vendrían siendo estas líneas con las cuales vas a dar básicamente el voltaje de alimentación. Y la segunda son las CC, Configuration Channel, que es donde va a existir la negociación por medio de estas líneas hacia lo que son mis controladores CD32, los cuales van a entablar la comunicación directamente con el SMC, el T2 o el M1, dependiendo obviamente la tecnología de la máquina con la cual vayas a trabajar. ¿Okay? Hasta aquí vamos bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a revisar aquí? Algo muy importante, chavos. Fíjense lo siguiente. Normalmente esta negociación con esta etapa, vamos a avanzar un poquito más, vamos a avanzar aquí, va a suceder de la siguiente manera. Cuando tú conectas el cargador, una primera línea de voltaje de 5 voltios va a llegar directamente a un controlador C3215. ¿Qué es un controlador C3215? ¿Qué es este individuo? Bueno, el controlador C3215 es una versión personalizada del controlador de potencia TPS 65982, ¿ok? Técnicamente, este controlador es el que nos va a permitir hacer una pequeña, vamos a decirlo así, negociación. No una negociación, porque en realidad el controlador no se encarga de negociar nada. El controlador simplemente es como un puente, o sea, es técnicamente un elemento que se va a encargar de decir, a ver, aquí viene el voltaje, te dejo pasar, aliméntalo, ¿no? Y una vez que lo alimentas, él me dice, ¿sabes qué? Todo está bien, me manda a mí unas señales de comunicación y yo me encargo de mandar estas señales al cargador. Si el cargador me dice, oye, ¿sabes qué? Ya la recibí, ahora te voy a mandar los 20 voltios. Ah, perfecto, pues mándamelo, ¿no? Ya me llega y yo los paso. Técnicamente el controlador C32 es lo que hace. Obviamente es una ayuda para gestionar el Power Delivery, que es técnicamente una tecnología del puerto tipo C, el cual nos va a permitir seleccionar perfiles de energía dependiendo del dispositivo que tú le hayas conectado. ¿Cuáles son estos perfiles? Pues bueno, tenemos diferentes perfiles. Tenemos los perfiles de 5 voltios, 1 amperio, 5 voltios, 2 amperios, tenemos 15 voltios, 2 amperios, 15 voltios, 1 amperio, 20 voltios, 3 amperios, 20 voltios, 5 amperios. Es decir, cada perfil de energía técnicamente va a ser lo que va a requerir diferentes tipos de dispositivos. O sea, eso es algo muy importante que lo debes de tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que debes de tener en cuenta aquí? Para poder trabajar con todo esto, que dependiendo el dispositivo con el que tú estás trabajando, él te va a requerir ciertos perfiles de energía. No es lo mismo conectar un iPad que conectar una Mac o conectar un iPhone. Dependiendo del dispositivo que tú le conectes, te va a requerir ciertos perfiles de energía. Aquí es donde empezamos a trabajar con los controladores. Recuerda que estos controladores técnicamente vienen en cada puerto tipo C. Si tu máquina tiene 4 puertos tipo C, internamente tiene 4 controladores. Si tu máquina tiene 2, tiene un controlador. Perdón, tiene 2, perdón. Y si tiene uno, tiene uno, ¿no? Hay que tomar en cuenta muy bien ese punto. Otra cosa que debes tomar en cuenta aquí es que vienen con sufijos, que no son intercambiables entre sí. Es decir, vienen técnicamente, digamos, configurados como un maestro y un esclavo en cada puerto, bueno, en cada par de puertos tipo C, y también tienen una terminación con sufijos C00, C00Z, C02, dependiendo. Y esos no son intercambiables entre sí. Es decir, que si tú en algún momento te encuentras con un controlador dañado, o que es algo muy común, te van a llegar controladores muy común como estos que se ven así mojados, quemados o se calientan demasiado por un corto.
tú no puedes cambiarlos o mezclarlos más bien así entre versiones. Tenemos versiones como las que vemos aquí, que les acabo de poner, B01, B03, C01, C03, C00, C00Z, dependiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debes de tener aquí en cuenta? Pues bueno, si tú vas a reemplazar un par de controladores, por ejemplo, se quemó un controlador B03 y lo tienes que reemplazar y al otro lado, más bien en la misma placa, todos los demás controladores van a ser B03, tú tienes que poner el reemplazante, bueno, el que vas a cambiar por controladores B03. No puedes reemplazar los controladores o mezclarlos entre sí. La única manera para que vuelva a funcionar la máquina es reemplazarlos por el mismo tipo de terminología, o más bien por el mismo, por la misma versión de controlador para que vuelva a funcionar. Ojo, estamos hablando en controladores CD3215. En las máquinas más recientes vamos a tener CD3217 y CD3218, los cuales también cambian bastante. Aquí de hecho ya vienen algunos que son programados y no podemos cambiarlos como Dios nos dé a entender. Eso sí hay que tomar en cuenta que llevan una posición y obviamente pues llevan ahora sí que una configuración. Es decir, los controladores más nuevos no los vas a poder reemplazar como quieras. Es más, yo recomiendo que ni los compres en China. Tienes que sacarlos de una placa técnicamente donante para que lo tomes en cuenta, ¿vale? Ahora, ya una vez que sabemos qué es lo que hace este controlador y vamos a pasar al esquema o el diagrama que le estaba mostrando originalmente, eh, estos controladores tipo C, entonces, él va a recibir aquí un pequeño voltaje de 5 voltios y si tú te das cuenta, controla los gates de lo que son este MOSFET doble canal N. Bueno, en algunos casos es un doble canal N, en otros son dos MOSFET canal N colocados en serie, los cuales nos van a generar la tensión llamada DC-in a partir de aquí. Entonces, los 5 voltios viajan al controlador, pero también pasan por un fusible y van a llegar aquí gracias a el switcheo de este controlador tipo C. Ah, perdón, me estaba rehidratando. ¿Qué pasa aquí? Una vez que se genera DCI, lo que tú debes tomar en cuenta aquí es que vamos a llegar primero a mi línea de comprobación de cargador, el cual viene básicamente en todas las computadoras. El famoso ACIN, eh, en este caso llamado AUXDET, llamado en todas las Mac tipo C, se llama AUXDET, el cual pasa a través de un divisor de tensión para que la máquina pueda detectar el cargador que tú has conectado. También llega el DCIN a mi controlador Intersil 924 o 923, dependiendo del tipo de máquina que es. ¿Quién es este individuo? El famoso circuito Charger. No se olviden. El Charger es muy importante aquí porque se encarga de varias funciones. Entre ellas, genera la señal SMC Reset In, equivalente a la señal SMC Reset L, la cual normalmente llegaba al SMC para poder, perdón, llegaba del SMC para poder generar la señal PMG2 Enable, en lo que son MagSafe, para generar las fuentes de 3 y de 5 del TPS. Bueno, en el caso de esta máquina sale directamente del Charger. También genera el voltaje de PP-Bus G3H, una línea de alimentación muy conocida, muy famosa, la cual se va a encargar de generar diferentes alimentaciones en la tarjeta madre. Y también va a generar el famoso Enable MRV o el Enable de 3V3G3H para mi fuente de 3.3G3H. Es decir, en esta máquina primero se alimenta el charger y después se genera el voltaje de 3V3G3H. Es decir, que primero es esto y después va a ser esto, ¿vale? Para que lo tomen muy en cuenta. Los 5 voltios llegan a mi fuente de 3V3 y una vez que se genera el voltaje de 3V3G3H y el voltaje de PP-Bus, inicia ahora sí una alimentación para los elementos que se van a encargar de hacer la negociación. ¿Qué negociación? La negociación para que mi computadora pueda subir los 5 voltios a los 20 voltios. ¿Cómo lo van a hacer? Bueno, el SMC en este momento despierta. El voltaje de 3.3G3H va a viajar y va a alimentar al controlador CD32. Es decir, el controlador tiene dos alimentaciones.
La alimentación de 5, que sirve para que medio despierte. Y la alimentación de 3V3G3H, que va a servir para que ahora sí pueda despertar. Y el mismo controlador pueda generar 4 LDOs. El LDO de 1.8A, LDO de 1.8D, un muy importante llamado LDO 3.3 UPC y un cuarto llamado LDO BMC. Este solamente lo va a habilitar el controlador que esté conectado directamente al puerto tipo C de alimentación. Es decir, si tú tienes una máquina con 4 controladores, el único controlador, el único controlador que va a tener el LEDO BMC va a ser el controlador que esté alimentado directamente por el cargador. Tomen en cuenta muy bien ese punto, ¿vale? Ahora, estos controladores, o más bien estos LDOs son muy importantes, sobre todo el UPC, porque este voltaje que tenemos aquí es el que va a alimentar a una pequeña memoria de PROM, la cual se le llama TBT-ROM, la cual hace ratito les expliqué, que es la encargada de hacer que mi computadora pueda platicar correctamente y pueda darnos este protocolo con nuestro cargador. Esta TBT-ROM, si está mal, nuestro cargador no va a ser capaz de leer el protocolo del cargador que tú le estás, perdón, nuestra computadora no va a ser capaz de leer el protocolo que tú le estás dando directamente del cargador. Entonces tomen en cuenta esto. Una vez que la TBT-ROM está despierta, va a existir una comunicación SPI entre el controlador CD32 y lo que vendrá siendo la TBT-ROM. Así el controlador, por medio de las líneas CC1 y CC2, va a entablar un diálogo con el controlador y el controlador simplemente va a actuar como un puente con estas líneas que tenemos I2C, SDA y SCL. ¿Con quién creen? Pues nada más y nada menos que con el SMC. En este momento el SMC le va a decir a el controlador, o sea, el SMC le va a avisar al controlador por medio de estas líneas que el perfil que necesita es, por ejemplo, de 20 voltios 5 amperios. Va a llegar aquí y van a salir por las líneas CC. Y aquí el cargador va a entender que requiere enviar 20 voltios a través de esta línea. En este momento 20 voltios llegan aquí, pasan también por aquí y DC in va a ser en este momento de 20 voltios. Ya estamos terminando con la segunda etapa de negociación. Aquí ya empezaríamos con la etapa de creación de voltajes always. ¿Cuáles vendrían siendo los always? Pues bueno, los que faltan, ¿no? 5 voltios S5 y 3/3 S5. Perdón. Si todo sale bien, pues bueno, básicamente la máquina ya te muestra aquí que ya está en 20 voltios. Bueno, acá la máquina ya se está cargando la batería, ¿no? Porque tiene un consumo de corriente muy elevado, ¿no? Pero normalmente te vas a ver que tiene 20 voltios. Aquí la máquina ya está funcionando y te puedes encontrar, pues bueno, con algún otro tipo de anomalías. ¿Cuándo vas a encontrar un fallo en esta etapa que yo te estoy mostrando? Pues bueno, te la vas a encontrar cuando normalmente, técnicamente aquí, la máquina se quede en 5 voltios, ¿no? O sea, que de este lado te quedes en 5 voltios. ¿Qué problema podrías tener? Pues bueno, podrías tener aquí diferentes tipos de inconvenientes, ¿no? Normalmente nos vamos a guiar por los consumos, pero puede ser que tengas un problema en 3V3G3H, que tengas un problema en el charger, el SMS esté mal, los controladores también que estén malos, la memoria TBT-ROM esté mal. O sea, todo eso te lo puedes encontrar también, o puede hacer que la máquina no pueda hacer la negociación de los 5 a los 20 voltios. Básicamente es el mismo sistema cuando agregamos a lo que es el chip T2, que es que ya les platiqué un poquito referente a lo que es este sistema, bueno, de este chip T2.
La única diferencia con el T2 es que en el T2 vamos a agregar lo que es un pequeño PMU, un circuito de alimentación para mi procesador. Y es que el procesador T2 va a tener bastantes líneas que se van a encargar de alimentar a lo que vendría siendo tanto el T2 como el PCH, algunas señales que le van a llegar al dispositivo. Estas señales, pues bueno, quizá las platiquemos en lo que es la secuencia de la CM1, porque en la CM1 es algo muy similar. No es lo mismo, pero sí se asemeja bastante en lo que son las computadoras M1 sobre lo que vendrían siendo estos dispositivos. Entonces, eh, perdón, ¿qué les voy a comentar referente a esto entonces? En los PMU, entonces, va a ser muy similar este funcionamiento con lo que vendrían siendo las máquinas M1, solamente lo vamos a ver en las máquinas T2. Ahora te voy a mostrar algo directamente aquí en la placa. Aquí yo tengo una máquina T2, técnicamente el chip T2 viene debajo de este pequeño, vamos a decirlo así, como sticker que tenemos aquí, lo vamos a quitar. Y aquí tenemos el procesador T2 de mi computadora. Bueno, a diferencia de la T1, porque en la T1, si ustedes se dan cuenta, teníamos el procesador hasta por acá, su PMU, un PMU de este lado, si no me equivoco, acá y un SMC. En las máquinas T2 ya no vamos a tener un SMC. El SMC viene integrado con el mismo procesador T2. Otra cosa muy importante es que, pues bueno, técnicamente aquí ya desaparece por completo lo que vendría siendo el famoso PMU Berkelium, que era el de un PMU pequeñito, pequeñito para el T1. Aquí solamente tenemos este PMU llamado Calpe, el cual se va a encargar de alimentar a lo que vendría siendo el T2 y algunas secuencias que van al PCH de mi procesador Intel. Esta es una fusión entre Intel y T2. Tenemos dos procesadores en estos modelos. Así que una de las ventajas de aquí de la reparación es que tú puedes separar los fallos dependiendo si lo tienes en la tapa de lo que es el procesador o en la tapa de lo que vendría siendo el mismo circuito T2, el SOC. Ahora, ese es el PMU que vamos a tener. Aquí tenemos todos sus bugs, tiene también LDOs. Estos obviamente los vamos estudiando dependiendo la secuencia de encendido que tengamos para poder trabajar. En el M1 es algo muy parecido. La única diferencia es que por el tipo de procesador que tenemos, porque en el M1 desaparece por completo lo que vendría siendo la tecnología de Intel. Es decir, que este mismo procesador tiene CPU, chip de video, memoria RAM, tiene la EEPROM del Wi-Fi internamente, ¿ok? Este mismo procesador también tiene adentro el SMC y el EFI. O sea, se tiene todo básicamente este CPU. ¿Qué hay que tomar en cuenta con este CPU? Bueno, punto número uno. Técnicamente va a tener dos PMUs. Requiere dos PMUs. Un PMU maestro y un PMU esclavo. Los cuales van a ir habilitando diferentes fuentes que van directamente aquí, al procesador. Una cosa también muy importante es que aquí, a diferencia de los otros, tenemos unos voltajes un poquito más sencillos. Los vamos a platicar directamente en el curso, en la clase, que son los voltajes 3V8 AON, ¿ok? PPBus AON, 1.8 AON, que son los voltajes always on. Y pues técnicamente son placas un poquito más sencillas de reparar. La única cosa que les recomiendo aquí, y se los digo porque en algunos casos muchos de nosotros le echamos flojera, es que sí practiquen mucho sus habilidades para soldar. Para reparar las máquinas más recientes es muy necesario que le echen muchas ganas con las habilidades para soldadura que ustedes puedan tener para poder hacer este tipo de reparaciones. Porque en las máquinas más recientes, pues lo que va a suceder aquí es que van a tener que reemplazar en algunos casos Wi-Fi, memorias NAND, que es algo muy común, y obviamente PMUs. En el peor de los casos, pues los famosos swap, ¿no? ¿Qué son los swaps? Pues, bueno, reemplazar lo que es el CPU completamente por otro, ¿no? Como los que tenemos de este lado, ¿no? Un procesador M1 Pro con la famosa memoria RAM. ¿Vale? Que tenemos este lado, para lo que son estos dispositivos. Hay que tomar en cuenta muy bien eso, porque muchos la regamos y pensamos
que lo de la soldadura simplemente es para los iPhoneeros, que son los que reparan los teléfonos iPhone, ¿vale? Ahora, similitudes con las máquinas T1, que fue lo que estudiamos hace ratito. ¿Qué similitudes vas a encontrar? Pues bueno, es técnicamente lo mismo, con la única diferencia que aquí en estos modelos el SMC es reemplazado por lo que vendría siendo el procesador T2. Es básicamente lo mismo. La alimentación viene desde un controlador CD32, como lo podemos ver de este lado. Vamos a ver. Aquí viene desde este controlador. Se habilita el carrier y la fuente de 3V3G3H. Se alimenta el PMU, el cual va a alimentar obviamente a lo que es el T2. Se encuentra de este lado. Se comunica el T2 con los controladores CD32 por las líneas I2C, ¿ok? Y cuadrado C. Aumenta la máquina a 20 voltios. Después de aumentar a 20 voltios, el T2 va a habilitar el PMU Ocarina, un PMIC, ¿ok? Que se llama Ocarina, el cual va a alimentar a las memorias NAND. Aquí, la máquina básicamente ya debe de estar encendiendo, porque eh, se va a estar habilitando para poder ya trabajar directamente con lo que son las memorias NAND. ¿Qué pasa a continuación? Se hace un reset del PMU mediante la línea PMU off, habilita las líneas PRIM. Estas líneas PRIM son de alimentación y de suma importancia para mi PCH. Sin estas líneas PRIM, tu máquina no va a encender. El PMU lanza PCH Power Button, lanza las líneas Sleep S5, S4 y S3. Y por último, las líneas que van a dar origen a la alimentación al CPU, que son las líneas PVSST, las cuales van a alimentar al CPU. Y por último, una máquina trabajando. Fallos. Los fallos que puedes encontrar hasta aquí son etapa de T2. Después de esto, es de la etapa de Intel, para que ustedes se den una idea. Entonces, vuelvo a repetir, es un poquito más sencillo. Normalmente cuando tú ya alimentas las NAND y la máquina ya restaura sin problemas, tu problema lo tienes en Intel. Cuando tu máquina no inicia sistema, se encuentra como que con nada más trackpad, le intenta restaurar y no restaura, tienes un fallo en T2, o bueno, en el área del T2, para que lo puedan entender. Esta parte es algo muy importante y es así como podemos diferenciarlos entre uno y otra, entre uno y otra, ¿no? Para que lo tomen en cuenta. Y bueno, por último, vamos a continuar con lo que son las características de los procesadores M1, que lo dije así de rápido, pero quiero mostrárselos para que no se les vaya a ir, ¿vale? Se integra el procesador, la memoria RAM, además del SMC, el chip de video, la EEPROM del Wi-Fi y del Bluetooth, además del controlador de seguridad T2, en el mismo procesador. ¿Qué les quiero decir? Es muy complicado hacer aumento de memoria RAM en esta máquina. Normalmente la memoria RAM es esta que ustedes ven arriba del procesador. Por lo menos en este M1 Pro yo ya hice intentos o ensayos para poder reemplazarlo. No se puede. Ni siquiera viene soldado, o sea, viene como que integrado ya directamente en el CPU. Es como un flip chip, o sea, es muy complicado poderlo quitar, ¿no? Yo no creo que ni con láser se pueda, pero pues bueno. Esta es la memoria RAM. Si te trae una máquina para que le cambies la memoria RAM, eh, si lo haces, mis respetos, pero el riesgo para mi criterio es muy grande. Yo prefiero comprar otra tarjeta o cambiarla, ¿no? Otra cosa, en las máquinas T2 todavía se podía reemplazar el Wi-Fi. Es decir, tu IC de Wi-Fi, que es un IC que es tipo VGA, como el de los iPhone, eh, se echaba a perder. O sea, por ejemplo, aquí lo podemos ver. No sé si se alcanza a apreciar aquí. Deje que enfoque la cámara. Ahí está, ¿no? Si este IC se echaba a perder, ustedes recuerdan que se cambia el IC de Wi-Fi y se tienen que cambiar las dos EEPROM, la EEPROM del Wi-Fi y del Bluetooth, para que la máquina lo pueda agarrar. Si no cambia la EEPROM, el Wi-Fi se queda en gris. ¿Qué sucede aquí? Pues bueno, no va a funcionar. Bueno, en estas máquinas las EEPROM sí vienen por fuera, todavía en las T2 las tienes afuera. En las máquinas M1, M2, M3 y M4, las EEPROM vienen internas en lo que es el procesador. Así que si una máquina de estas llega con un IC dañado en corto, obviamente para que la máquina vuelva a encender tienes que reemplazar el IC de Wi-Fi, porque es un componente crítico. Sin el IC de Wi-Fi la máquina no enciende.
Pero aquí viene algo muy importante, chavos. Si el IC se puso en corto y ya no lo pudiste sacar del corto, esa máquina ya no se le puede volver a colocar Wi-Fi. O sea, el Wi-Fi interno ya murió. La única solución aquí sería, vuelvo a repetir, ponerle un IC de Wi-Fi diferente para que encienda y a lo mejor conseguir una antena Wi-Fi por USB. Sería así como que lo más plausible, porque de otra manera no existe NEPROM de Wi-Fi donantes porque vienen en el mismo SoC, es decir, en el mismo procesador. Otra cosa, no te vas a encontrar con chip de video en estas máquinas. Se acabó la inhabilitación de tarjeta de video dedicada. Es decir, que aquí ya no vas a poder inhabilitar la parte de NVIDIA o el GPU, o ya no tienes problemas con el GMUX también. No hay chip de video aquí. El chip de video viene integrado en el mismo CPU. Y cuidado, porque hay modelos como la MacBook Air, que vendría siendo esta, que no tienen un ventilador, es decir, que tienen disipación pasiva. Entonces sí, normalmente el CPU llega a fallar por sobrecalentamiento en estos modelos. SMC, obviamente, dejó de existir desde el T2. En este caso, el T2 viene integrado en la misma computadora. Ya no tenemos chip T2 en estos modelos, para que lo tomes en cuenta. Y retornamos con lo que son los controladores CD32. También hay algo muy importante. Estas máquinas a partir de 60, 70 miliamperios ya te están dando video. O sea, el consumo de corriente bajó significativamente. Tienes 20 voltios, 80 miliamperios, ya tienes video en pantalla. Así de sencillo. Y también aquí pues ya no aplicamos estas. Ya no hay técnicamente como que andar rastreando el PCH. No hay ningún PCH. No hay ningún CPU como tal parecido al de Intel. Entonces desaparecen las secuencias que les había platicado. Que ya lo vamos a platicar en la clase con Álvaro. Un poquito ya con más calma y todo eso. Por eso les decía que la clase no creo que dure 2 o 3 horas. No sé, la verdad creo que van a ser 2 sesiones más. Porque sí es bastante información las que se les tiene que dar. ¿Vale? Entonces, pues no sé, estaríamos pausando, bueno, pues bien, estaríamos terminando con esta sesión, que son algunas de las características que les quiero dar de esto. Nada más como último repaso les comento. Esto si le quieren tomar foto, es algo muy importante para las M1, que son desaparecen los estados US S4, S3, al igual que las líneas PowerGood, se mantiene estados S0. Desaparece el estado, bueno, se agrega el estado AON, que es el Always On. Desaparece el TPS51, es decir, ya no existe el buck converter dual síncrono. Se agregan estados S1 y S2. El 5 voltios S2 sustituye al 5 voltios S5, en esta ocasión generado por un buck, ok, individual, no es dual converter, ok. Y el 3V3 S2 sustituye al 3V3 S5, generado también por otro buck individual, ok. Ambos estados S2 están habilitados por el PMU principal. Hasta aquí vamos bien. No sé, ahora sí podemos habilitar los micrófonos y las cámaras por si quieren hacer alguna pregunta o quieren compartir algo. Perdón. Ya pueden habilitar los micrófonos. ¿O se me fue el audio a mí? Hola, 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 hola. Ah, sí, sí se escucha. Yo tengo actualmente una M2. em, tengo mi dispositivo de consumo 5 y a la hora de irse a 20 se vuelve a apagar. Y así se repite el loop en los tres conectores C del equipo. Ok. Pues bueno, eso ya yo creo que en el curso podríamos empezar a revisarla. Hay muchas cosas que se tienen que revisar, ¿no? Desde lo que es el tipo de cargador y otras cosillas. De acuerdo. Revisaremos ahí. ¿Alguien quiere compartir algo referente a lo de la sesión del día de hoy? Hoy están todos callados. Álvaro, ¿estás en la sesión? Muchachos, Ya aquí estás. Álvaro, confirmamos la fecha
y la hora en un ratito más en el... Bueno, la fecha está confirmada. La hora, ¿cómo ven? No sé, la hora, porque hay gente de España. Esta hora que les sugerí el día de hoy es buena hora. ¿Está más temprano, más tarde? No sé, díganme, Álvaro. Ahora mismo son las 8 de la tarde en España y lo ideal es una hora más tarde, a las 9. Ok. Sería como a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Eso es, así todo el mundo está sin tener la tienda abierta. Las dos están ya comiendo. Ok, perfecto. Entonces vamos a hacerlo a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Bueno, esta sesión es técnicamente como para que vayan viendo cómo vamos a trabajar también, algunas cosas que vamos a compartir. Obviamente, pues es bastante información como para dárselas en una hora, pero sí es importante que lo tomen en cuenta para que vayan estudiando y también para que vayan viendo más o menos el nivel en el que vamos a dar la sesión. O sea, no es una sesión básica. Ustedes se dieron cuenta que no explicamos nada que tuviera que ver con conceptos de electrónica, tampoco explicamos nada que tuviera que ver con cálculos o demás cuestiones, simplemente nos guiamos directamente a características y toda esta parte de aquí, ¿no? Entonces tomen en cuenta muy bien estos puntos porque es lo que vamos a ver o es el nivel que vamos a ver en la capacitación, ¿no? Me parece que es la siguiente semana. ¿Qué día es, Álvaro? Perdona. El día 5 es el martes. El martes. El siguiente martes nos vamos a ver a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México, 9 de la noche, hora de España. Nos vamos a ver para empezar con lo que es la secuencia de encendido de M1 y la negociación de los dispositivos M1. Si alguien tiene alguna duda referente a lo de la sesión que vamos a ver, digo, esta sesión de ahorita fue gratuita, las otras dos que restan, que son de las máquinas M1, con las cuales obviamente se tiene que entender que deben de ser capaces de diagnosticar, reparar todo ese tipo de dispositivos, lo vamos a ver la siguiente semana, pues. Puede escribirme por interno, va a ser bastante bueno y vamos a compartir material didáctico. El material didáctico lo compartimos después de que acaben las clases para que lo puedan repasar, para que puedan estudiar, al igual que las grabaciones. Las grabaciones van a estar en la web de Sonar de Álvaro Toledano. Si no hay ninguna duda, algún comentario de los que están aquí del auditorio, estaríamos despidiéndonos y les mando un fuerte abrazo. No sé, Álvaro, si les quieres comentar algo. Bueno, muchachos, el tema que vamos a ver el martes, nosotros vamos a desglosar la clase de tal manera que primero van a entender cómo negocia de 5 a 20, las averías que pudieran darse, pero eso no arranca el equipo. Después de que negocia a 20, pasaremos por la iniciación de los NAND, que tienen un sistema operativo propio, el BridgeOS, y luego la secuencia seguir andando. Esto ya vamos a pararnos las averías que tienen antes de negociar 20 y después de negociar 20. De tal manera que cualquiera que llegue a esta clase debería poder reparar siempre que sea hábil, que sea suficientemente hábil en el rebaring, si no también tendrá que practicar eso, un porcentaje muy alto de la avería de estos equipos, del 90% para arriba. Que los que no estén anotados que se anoten y nos vemos el martes. Muy bien. Excelente tarde, muchachos. Cuídense mucho. Gracias. Hasta luego. Porque hay ciertos lenguajes